Bien, vamos a proceder a resolver el problema propuesto 6.1 de Bruno, Michel Bruno, Chia-Ming Wang, Rafael Sabelli en su libro Diseño útil de estructuras de acero, en el cual aborda el tema de una estructura, específicamente un marco que de hecho está arriostrado, ¿verdad?, en su segundo nivel y en su primer nivel, constituido por riostrias, cuyo modelo de comportamiento es este que tenemos aquí. Al llegar a cierto nivel de tensión aplicada, entonces, digamos, este valor 1.4 justamente coincide con un valor de 1 de desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, simplemente el material va a comenzar a ceder y por lo tanto el miembro se va a empezar a elongar indefinidamente. Aquí no se establece un límite superior a donde ocurre la ruptura, hasta qué nivel de desplazamiento pues ocurre la ruptura, que sería lo lógico de especificar. Sin embargo, eso en realidad no es relevante para nuestro problema, para este problema en particular, como si lo es qué es lo que ocurre cuando en lugar de aplicar tensión aplicamos compresión, que es lo que está representado en la parte inferior. Todo lo que está debajo del eje delta pues representa un fenómeno de compresión, o más bien qué es lo que está ocurriendo, en qué es lo que ocurriría con un elemento como este al serle aplicada compresión y al verse acortado el elemento, cómo se comportaría en cuanto a su capacidad de tomar esa carga compresiva. Y vamos a hablar más específicamente de un miembro como este. Vamos a copiar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este diagrama? Bueno, simplemente que si le aplicamos una tensión a un elemento que en su estado de longitud de referencia se le aplica así, de esta manera, una tensión T, entonces lo que va a tender a ocurrir va a ser obviamente que se va a alargar el elemento. Digamos que medimos ese alargamiento justamente desde este extremo. Entonces el alargamiento sería algo como esto. Ponemos en café, como hemos venido haciendo para denotar a los miembros alargados, o que han cambiado simplemente de dimensión. Entonces este sería el miembro ya elongado. Entonces, ¿qué es lo que dice que se nos está indicando en esta figura? Más bien, este que tenemos aquí. Bueno, lo único que está diciendo es que cuando el valor de esta elongación, quizá la exageramos mucho, lo vamos a cortar un poco. Cuando el valor de esta elongación delta está entre 0, se encuentra entre 0, aquí estaría el 0, cuando la tensión es 0 obviamente, y cuando delta es igual a 1, aquí estaría ese punto, entonces la tensión tiene que ser 1.4, y en este caso delta llegaría a un valor específico de 1.4. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en realidad, llegado a ese punto, en todos los demás puntos intermedios entre
un delta igual a 0 y un delta igual a 1.4, que sería a lo largo de este rango de desplazamientos, de valores de desplazamiento delta, en el que a su vez la tensión aplicada variaría entre 0 y 1.4, es decir, una relación lineal entre tensión aplicada y elongación. Entonces lo que tenemos entre esos valores es simplemente un comportamiento elástico lineal, pero al llegar a 1.4 podemos caracterizar el comportamiento de la relación carga-desplazamiento del elemento como que ahí mismo el elemento en ese punto va a perder toda capacidad de tomar más fuerza de tensión y simplemente va a comenzar a fluir ¿Y qué va a significar esto? Bueno, que la tensión aplicada va a seguir siendo 1.4, pero la elongación de hecho ya habrá aumentado mucho más, ¿verdad? Es decir, llegado a 1, a 2, a 3, a 4, etcétera. Entonces, eso es lo que se nos está simbolizando en esta figura. En esta parte de la figura, más bien dicho, en esta parte de la gráfica, fuerza, desplazamiento. Fuerza axial versus desplazamiento axial es realmente lo que tenemos aquí. Ahora, si el elemento, por otro lado, le aplicamos una carga compresiva, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sería la pregunta. Bueno, lo que va a ocurrir es que el elemento se va a cortar, obviamente. Vamos a tomar como referencia siempre este extremo. Y vamos a dejar libre el otro extremo, en el que estaría nuestro elemento ya cortado. Y esto sería una elongación negativa, de hecho, o sea, un acortamiento. Tendríamos un valor de compresión C. Y en tanto este valor de C se encuentre entre 0 y 1.4, la elongación se va a encontrar, elongación negativa o acortamiento se va a encontrar entre 0 y 1. Entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad? Bueno, de esta parte de comportamiento lineal de la gráfica fuerza axial aplicada versus desplazamiento para este elemento. Entonces, al llegar a 1.4 de carga compresiva, entonces vamos a tener una elongación negativa o acortamiento de 1. Ahora, ¿qué pasa? Llegado a ese punto, de hecho el material que constituye nuestra barra, de hecho va también a fluir
Entonces no va a aumentar, no va a poder tomar más carga compresiva. Y lo que va a ocurrir es que va a seguir disminuyendo su longitud. Entonces va a llegar hasta un valor, al llegar a un valor de 2, delta igual a 2, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, de hecho, va a empezar a perder su capacidad de carga y se va a degradar su resistencia. Y se va a seguir elongando, pero la carga que va a poder tomar ya no va a ser de 1.4, sino de hecho va a empezar a decrecer en esta parte de la gráfica. Hasta que el material siga, perdón, hasta que el elemento siga acortándose todavía más. Aunque en realidad, perdón, no, aquí ya no es un fenómeno de acortamiento, sino es de hecho un fenómeno de pandeo, ¿sí? Perdón, aquí me pasé ya a la parte en la que el material ha empezado, no es el material, sino que es la estabilidad, el equilibrio, la que está generando este comportamiento ya, como un comportamiento como este, en el que el elemento inicialmente era recto y se fue flexionando hasta un cierto punto en el cual de hecho ya se vuelve inestable, ¿verdad? Y a esto se refiere esta parte de la gráfica. Entonces, si bien existe un fenómeno de inelástico ahí, de que fluye el material y por lo tanto empieza a ceder en compresión el elemento, es en realidad después más el fenómeno que empieza a dominar el de esta deflexión, ¿sí? Lateral, la que empieza a tomar efecto, ¿verdad? Y aunque no estamos midiendo esta deflexión lateral que le podemos llamar delta mayúscula, en realidad sí, debido a que si esta deflexión se hace más grande, en realidad también se acorta el elemento, ¿verdad? Es decir, están ligadas ambas deflexiones delta minúscula y delta mayúscula. Es solo que no tenemos la información de este delta, sino de este delta. No de este delta mayúscula, sino de este delta minúscula. El de la disminución de la longitud o aumento de la longitud, la que estamos midiendo. Pero lo que en realidad va a ocurrir es esto, que el elemento en compresión va a perder toda su capacidad de carga por un fenómeno de inestabilidad. Ahora, eso es lo que en realidad se ha tratado de representar en esta figura, de una manera simplificada, por supuesto, que es un tanto, en los experimentos reales es un poco más, es un tanto diferente en realidad. Probablemente las gráficas no sean tan así, tan rectas, sino que tengamos algo como esto, un poco más curvo.
el fenómeno del pandeo. Pero bueno, lo que nos interesa es tener un modelo de comportamiento que sea manejable para los propósitos de construir una curva de capacidad para una estructura como la de nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué procede? Bueno, lo que decimos es de que para este ejemplo en particular tenemos riostras en el nivel 1 y en el nivel 2, ambas, como dijimos al principio, utilizando este comportamiento, este modelo A de comportamiento. Ya en un segundo ejemplo veremos qué pasa si se utiliza, o les hemos puesto un ejemplo en el que tenemos riostra en modelo B en el primer nivel y modelo A en el segundo nivel. Ahora, todo parte siempre de unas ciertas suposiciones de estática. Es decir, lo que vamos a suponer es que toda la carga lateral que sea aplicada a nuestro marco en realidad va a ser sostenido por las fuerzas en las riostras. Entonces vamos a tener una fuerza de compresión y una de compresión. Vamos a ver, si tenemos una fuerza aplicada como esta, B, entonces en realidad vamos a tener una fuerza de compresión en este elemento y una de tensión en este elemento. Es decir, al hacer el corte, si hacemos el corte, que bien vale la pena hacerlo nuevamente. Vamos a un corte aquí. Entonces, con la fuerza es axial, ambas fuerzas tienen que tener una componente en la dirección horizontal que se oponga a esta fuerza B. Esto sería una fuerza axial como esta y una fuerza axial como esta en cada una de esas riostras. Entonces en esta sería de compresión y en esta sería de tensión. Entonces eso es lo que tenemos aquí representado en esta figura. Es un diagrama de cuerpo libre. Entonces toda la fuerza B la están tomando esta riostra y esta riostra. Las dos riostras que tenemos en el nivel superior. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Eso nos da que la fuerza B tiene que ser igual a la proyección de esta fuerza sobre el eje horizontal, que de hecho, como tenemos una relación, que aquí tenemos una longitud H y aquí tenemos una longitud H, probablemente el dibujo no está bien a escala. Vamos a intentar hacerlo un poco más a escala. Ahí parecería más con las relaciones correctas, relaciones dimensionales correctas. Bueno, entonces ahí tendríamos que la proyección de C sub 2 sobre el eje horizontal sería simplemente un vector como este, y como tenemos aquí 45 grados, simplemente sería C sub 2 por la raíz de 2 partido 2, que es aquí tenemos 45 grados, entonces sería el coseno de 45 grados. La raíz de 2 partido 2 multiplicando a C2 nos da su proyección sobre el eje horizontal. Y lo mismo para la tensión T2. Entonces C2 por raíz de 2 partido 2. Perdón. Más T2 por la raíz de 2 partido 2 tiene que ser igual a la fuerza B aplicada, la fuerza cortante aplicada. De ahí
si nos vamos al equilibrio del primer nivel, es decir, agarrando esta estructura y ya no siendo un corte como lo hicimos acá en el primer nivel, sino haciendo un corte aquí, de hecho desaparecería el diagrama esta B. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, teníamos una fuerza de tensión que venía de un nivel superior y una de compresión que venía del nivel superior. Entonces, este era C2 y este era T2. Aquí está T2 y aquí está C2. El diagrama de el primer nivel. Entonces a este le vamos a llamar T1, perdón, C1. Una fuerza de compresión tiene que estar actuando aquí en esta riostra y una fuerza de tensión tiene que estar actuando en esta riostra T1. Tal diagrama y lo tenemos acá, de hecho, ya representado en esta figura. Entonces las proyecciones de C1 y T1 sobre el eje horizontal también solo las encontramos multiplicando C1 y T1 por el coseno de 45 grados, o sea, la raíz de 2 partido 2. Entonces la T2 por la raíz de 2 partido 2 más C2 por la raíz de 2 partido 2, aquí está eso, tiene que ser igual a C1 por la raíz de 2 partido 2 más T1 por la raíz de 2 partido 2. Aquí está eso. Entonces, la raíz de 2 partido 2 se va, se elimina. Y nos queda que la sumatoria de T2 y C2 tiene que ser igual a la sumatoria de T1 y C1. Entonces llamémosle esta la ecuación 2 y la ecuación 1 a la ecuación 1 la del segundo nivel y la ecuación 2 la del primer nivel. La ecuación de equilibrio, me refiero en las riostras. Vamos a hacer un diagrama de compatibilidad de formaciones. Y lo que vamos a decir es de que el desplazamiento que tenga lugar delta 1, aquí está medido, delta 1 en el primer nivel, más el que tenga lugar en el segundo nivel respecto del primero, ¿verdad? Que sería a través de esta línea de referencia, estas dos líneas de referencia, aquí estaría delta 2. Entonces la suma de esos dos nos tiene que dar el desplazamiento total en el nivel superior, y eso le vamos a llamar delta. Esto es delta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que hacer un diagrama de relaciones geométricas entre desplazamientos, entre elongación y desplazamiento. Entonces, si originalmente esta riostra que tenemos acá, solamente la hemos copiado y la pusimos aquí para elaborar este diagrama. Bueno,
Ahora, ¿qué pasa con el desplazamiento delta 1? Bueno, en la posición que tenemos en magenta sería la que tomaría la barra, la que tenemos acá, ya con el desplazamiento teniendo lugar en el marco, reflejándose a través de este delta 1 aquí. Es decir, en realidad es el movimiento, estamos representando el movimiento de este punto hacia este punto de esta riostra. Aquí está esa riostra. Aquí están los dos puntos que hemos dibujado. Entonces, lo que ha ocurrido es de que se modificó su posición de esta hacia esta que tenemos en magenta. Eso es todo lo que hemos dibujado ahora. Ahora bien, aquí estaría nuestro delta, este desplazamiento delta 1 de hecho, no delta, delta 1. Esto sería delta 1. Ahora, hay un cierto ángulo que ya de por sí tenemos como condicional problema, es este que está aquí, es de 45 grados, que es el mismo que tenemos acá, 45 grados. Entonces, de hecho ese ángulo es el mismo que este. Entonces, lo que tenemos en negro, recordemos que es la riostra en la posición, en la configuración no deformada. Lo que tenemos en magenta es en la configuración deformada. Ahora bien, si hacemos un acercamiento, esto es en realidad lo que va a pasar, lo que vamos a asumir más bien, es que este ángulo de 45 grados, bueno, sí es un ángulo de 45 grados, pero el que forma la riostra en la configuración no deformada con esta línea horizontal, ese es un ángulo de 45 grados, dado por la geometría del problema. Ahora, el ángulo que forma la riostra en la configuración deformada con la horizontal, de hecho no es 45 grados, pero si seguimos la teoría de las deformaciones pequeñas, podemos aproximar este ángulo también a 45 grados, al mismo que está aquí, pues, ¿sí? Aproximadamente es el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, este ángulo que tenemos acá es el mismo que tenemos aquí. Y si bien aquí en el dibujo, si hacemos este triángulo que tenemos acá, cuando se hace este tipo de diagrama, lo que se asume es de que agarramos este elemento, trazamos una línea hacia, desde este punto, trazamos una línea hacia, esta que estoy dibujando aquí en naranja, hacia la línea que representa la configuración desplazada de la riostra, de tal forma de que se forme un ángulo de 45 grados con la misma. O sea, esta en naranja con esta en magenta tienen que formar un ángulo de 45 grados. Aquí está simbolizado. Eso significa de que si aquí teníamos un ángulo de 45 grados, o sea, si estamos asumiendo que el ángulo, de que este ángulo es el mismo que este, es decir, 45 grados, entonces este ángulo, este y este son el mismo ángulo. Quizás haciendo un poco más en grande el dibujo. Entonces, este ángulo que tenemos aquí
dijimos que no era 45 grados exactamente, pero se aproxima a 45 grados, entonces asumimos que es 45 grados. Es el mismo que tenemos acá. Entonces, en este caso, este ángulo, el de este vértice, que forma este vértice, o sea, saquemos este triángulo de aquí si quieren. Este triángulo, aquí tenemos el delta 1, aquí tenemos la elongación, de hecho. Delta T1. Y este sería nuestro cateto que forma un ángulo de 45 grados, como había dicho, con la línea magenta. ¿Sí? Entonces, de hecho, tenemos aquí 45 grados, perdón, 90 grados, ángulo de 90 grados, ¿sí? Y si aquí tenemos, como habíamos dicho, este ángulo es el que vamos a dibujar acá, es 45 grados. Entonces, este que tenemos aquí también es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? La suma de los de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es encontrar una relación entre este delta T1 y este delta mayúscula 1 y este delta T1, en donde este es el desplazamiento del primer nivel y este es la elongación de la barra, de la riostra, que se encuentra en el primer nivel, que se encuentra de hecho en tensión en el primer nivel. Entonces, esta es una relación de compatibilidad. Y entonces yo creo que termina siendo obvio que si esto es un triángulo rectángulo y este es un ángulo, el ángulo de 90 grados y este es de 45 y este de 45, entonces delta T1, o sea, esta longitud es igual a ¿qué? A delta 1 por el coseno de 45 grados. Perdón. En este caso, de hecho, también podríamos decir que delta T1, ¿verdad? Al no relacionarlo con este ángulo de acá, que lo hemos dibujado en azul, sino con este que hemos dibujado en negro, también en este caso, delta T1 es delta 1 por el seno de 45 grados. También se lo relacionamos con este ángulo, que es el mismo que dibujamos acá. En general, yo lo que recomiendo es que lo relacionemos que usemos esta ecuación, ¿verdad? En el caso en que tengamos, porque la geometría del problema bien nos puede dictar de que este ángulo no sea 45 grados, sino puede ser cualquier otro valor. Entonces, en ese caso en el que no sean 45 grados, los valores de estos ángulos no van a coincidir. Entonces yo recomendaría utilizar este ángulo, porque realmente este ángulo es el que es virtualmente el mismo que este, según la teoría de las deformaciones pequeñas. Entonces estamos utilizando una aproximación de deformaciones pequeñas, pese a que el problema al final no es, o sea, incursiona dentro de comportamiento inelástico y no lineal. Sin embargo, aún así la aproximación es aceptable para propósitos de cálculo manual. Que de hecho este problema sería solamente para darnos una idea, ¿verdad? De cómo
de cómo estaría funcionando nuestro marco arrostrado. Ahora, ya habiendo visto esto, vamos a limpiar un poco el dibujo. Entonces, ya habiendo visto el porqué de esta ecuación, entonces aquí se usó delta T1 igual a delta 1 por el seno de 45 grados. De hecho, usamos la segunda ecuación. Pero es por la razón que les decía, porque en este caso es ambiguo usar seno de 45 o coseno, porque de hecho ambos son la raíz de 2 partido 2. Pero es mi recomendación que usen como referencia este ángulo y no este ángulo. ¿Por qué? Insisto, bueno, porque el que es muy parecido a este ángulo es este ángulo y no este. Es un caso particular el hecho de que estos dos hayan sido iguales en este. Es solo porque estamos hablando de un ángulo de 45 grados acá que se dio este fenómeno, pues este resultado. Entonces, delta T1 igual a delta 1 por el seno de 45 grados o por el coseno de 45 grados, de hecho. Entonces, lo importante era llegar a una relación entre delta T1 y delta 1. Delta 1 es el desplazamiento del nivel inferior, en tanto que delta T1, que es el cambio en la longitud del elemento, en compresión o en tensión. En este caso sería el que hemos dibujado, es el elemento en tensión del primer nivel. Ahora, en realidad eso se repite, este mismo resultado se va a repetir para relacionar delta 1 y delta C1. Delta 1, delta mayúscula 1 y delta minúscula C1 para la riostra en compresión, la cual ciertamente va a cambiar de longitud negativamente, es decir, se va a cortar. Entonces aquí nos estamos refiriendo a esta riostra que inicialmente está en esta posición y luego en esta. El dibujo de estas dos riostras es el que hemos colocado acá, de hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el desplazamiento que va a tener este punto va a ser, aquí está representado por delta 1, que es el mismo delta 1 que va a tener lugar en la riostra en tensión. ¿Sí? Entre este punto y este punto. Ahora, la elongación negativa o acortamiento delta C1 se va a relacionar con delta 1 a través de la misma ecuación. De hecho, acortamiento nada más va a ser el caso aquí. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, vamos a hacer otra vez. Entonces, tenemos un ángulo, en este caso es 45 grados, que sería el mismo que este. Perdón, sería el mismo que este, sería en la configuración no deformada, 45 grados. Es aproximadamente el mismo en la configuración deformada. Este mismo ángulo es aproximadamente 45 grados también.
Entonces, este ángulo que recién dibujamos es el que tenemos acá, 45 grados. Entonces, este delta C1, que ya vimos que forma un triángulo aquí, con delta 1 y este otro cateto, el cual se traza. ¿Cómo se forma este triángulo? Bueno, ya dijimos, trazamos una línea desde este punto en rojo hacia la recta que define la configuración no deformada o no desplazada de nuestra riostra original, formando un ángulo de 90 grados. Esta línea con esta línea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos resulta en este triángulo que tenemos acá, que es un triángulo rectángulo de esta manera, con el triángulo de 90 grados, con el ángulo de 90 grados aquí. Y si este ángulo es el que mide 45 grados, que tenemos acá, tal y como habíamos dicho que el de este vértice es el de 45 grados, entonces yo creo que es obvio que la relación entre delta 1 y delta C1 es delta 1 es igual a, o más bien delta C1 es igual a delta 1 por coseno de 45 grados. Ahora, hubiéramos podido tomar como referencia este ángulo de acá, este ángulo de aquí, que de hecho también es 45 grados, para este caso en particular, que es delta C1, hubiera sido delta 1 por el seno de 45 grados también, y ambos ya sabemos que son la raíz de 2 partido 2, tanto el coseno como el seno de 45 grados. Ahora, tal vez es oportuno decir, bueno, imagínense qué hubiera pasado si este ángulo hubiera sido no de 45 grados, sino de 35 grados, digamos. Entonces, este ángulo hubiera sido 35 grados. Por lo tanto, hubiéramos aproximado este a 35 grados. Entonces, este de acá hubiera sido no de 45, sino de 35 grados este ángulo. Y entonces, este ángulo no sería de 45 grados, sino sería de ¿cuánto? De 55 grados. Entonces, en este caso, delta C1, que es lo que tenemos acá, esto hubiera sido delta C1 igual a delta por el coseno de este ángulo. Coseno de 35 grados. Y ¿verdad? Delta C1 hubiera sido igual a delta 1, siempre delta 1, pero por el seno de 55 grados. Entonces hay que tener cuidado con estas relaciones. Observar bien a qué ángulo, con qué ángulos estamos lidiando. En nuestro problema, pues, simplemente tenemos que delta C1 es igual a delta C1 es igual a delta 1 por el coseno de 45 grados. Bien, de ahí continuamos. Bueno, lo importante, antes de pasar al siguiente paso, es importante observar de que, o recalcar más bien, de que para este elemento que originalmente estaba en esta posición, luego pasó a esta otra, y es obvio que ha ocurrido un acortamiento del elemento. ¿Sí? Pues aquí está. De ahí, ¿qué vamos a decir? Bueno, que delta T2, ¿verdad?
para la riostra del segundo nivel también va a seguir las mismas relaciones. Y delta C2 también. La riostra en tensión y la riostra en compresión en el nivel 2. Porque la geometría es la misma de hecho. Solo que, por supuesto que ya se relacionan con ¿qué? Con el cambio de longitud en el nivel 2. Perdón, con el desplazamiento relativo del nivel 2 respecto al nivel 1. A esta variable le hemos llamado delta 2. Entonces, es lo mismo virtualmente, es lo mismo que hacer, es lo mismo lo que estaríamos haciendo al encontrar las relaciones para el nivel 2. Entonces luego vamos a encontrar, lo que vamos a hacer es despejar delta 2. Digamos en esta ecuación, delta T2 igual a la raíz de 2 partido 2 por delta 2. Entonces despejamos delta 2 y lo que nos da es que delta 2 es 2 partido la raíz de 2 por delta T2. La elongación de la riostra en tensión en el nivel 2. Si multiplicamos por la raíz de 2 en el numerador y en el denominador, aquí nos va a dar 2, ya está. Y arriba pues ya teníamos el 2, entonces estos 2 se cancelan. Y lo que nos queda es la raíz de 2 por delta T2. A eso sería igual, de hecho, delta 2. El desplazamiento relativo al nivel 2 respecto al nivel 1, delta 2, es igual a la raíz de 2 por delta T2. La elongación de la riostra en tensión en el nivel 2. Entonces esa misma relación se va a cumplir. Se cumpliría si utilizáramos esta ecuación. O sea, recuérdense que este valor de delta 2 lo encontramos a partir de la relación de alargamiento. Pero lo mismo sería para la de acortamiento correspondiente a la riostra en compresión. Entonces de hecho tenemos estas dos relaciones. Delta 2 es igual a raíz de 2 por delta T2. Y delta 2 es igual a raíz de 2 por delta C2. Ahora, también sabíamos que delta es igual a que el desplazamiento total del nivel superior es igual al desplazamiento del nivel 1 más el desplazamiento del nivel 2 respecto del nivel 1. O sea, delta 1 más delta 2. Tal y como habíamos expresado geométricamente en esta figura. Este es delta 1, trazamos una línea ahí, de este es delta 2, la suma de este y este nos da un delta total que le hemos llamado delta, o sea delta 1 más delta 2. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar los desplazamientos en las diferentes etapas de comportamiento de la riostra, de cada una de las riostras. Entonces, si aplicamos una elongación determinada a las riostras del nivel 2, ¿sí? Empecemos con un valor de 1 a ambas riostras, a la de tensión y a la de compresión del nivel 2, delta C2 y delta T2 iguales a 1, ambas. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar cada una de ellas? Bueno, si delta C2 es igual a 1, eso implica que la riostra en compresión va a estar en va a estar aquí, ¿verdad? Por eso vemos en la gráfica,
de fuerza versus elongación va a estar aquí en un nivel de 1, ¿sí? Por eso dibujamos esto como diagrama de flujo, si quieren llamarle de alguna manera, unas flechas para indicar delta C2. Y por estar en 1, por haber llegado, recuérdense que venía de 0 y llegó hasta 1. Entonces eso significa que el valor de la fuerza compresiva interna dentro de la barra, dentro de la riostra, es de 1.4. El valor que está aquí, que nos indica el diagrama de comportamiento fuerza versus elongación de este elemento. Ahora, ¿qué pasa si analizamos ahora la parte en tensión? O sea, la riostra en tensión más bien. Dijimos que tiene un desplazamiento de 1. Entonces, si tiene un desplazamiento de 1, aquí hemos dibujado el diagrama. Aquí está 1, ¿verdad? Eso significa que tiene un valor de tensión igual a 1.4. Es decir, venía de 0 y fue aumentando el desplazamiento del nivel hasta llegar a un valor tal que el desplazamiento, perdón, la elongación del miembro en compresión es 1. Entonces eso es lo que estamos diciendo acá, en ese caso hipotético. Entonces 1.4 sería el valor de la tensión aplicada a este miembro. Entonces aquí está ese valor, ya lo hemos sacado aquí, lo tenemos ahí resaltado. Entonces las riostras en el nivel superior tendrían la riostra en tensión 1.4, sería la fuerza en dicha riostra, y la riostra en compresión 1.4 en esta primera etapa llegado hasta el punto A. ¿Cuál es el punto A? Hasta aquí. Luego, a partir de nuestra ecuación 1 de equilibrio, que es la ecuación para el nivel de equilibrio para el nivel 2, de hecho, aquí está. Entonces, ¿qué dijimos? Que la fuerza aplicada de cortante, o el corte total aplicado a este marco, era igual a la raíz de 2 partido 2 por la fuerza de tensión más la fuerza de compresión. La fuerza, más bien, la fuerza en el miembro en tensión, en el nivel superior, más la fuerza en compresión en el miembro en compresión, en el nivel superior. Y como ambas son 1.4, simplemente colocamos 1.4 por 2. Y ambos están multiplicando la raíz de 2 partido 2. Entonces, raíz de 2 por 1.4 nos da justamente perdón, aquí me salí. Raíz de 2 por 1.4 es este 1.98 que tenemos aquí. Entonces esta sería la fuerza que tendría que estar siendo aplicada para que estas condiciones de elongación se estén dando simultáneamente en las riostras del nivel superior. Y si eso está ocurriendo, entonces, ¿qué estaría ocurriendo en el nivel 1? Entonces, a partir de la ecuación 2 podemos saberlo. Solo sabíamos que las fuerzas de tensión y de compresión en los niveles, en el nivel 2, o sea, la fuerza de tensión, la fuerza en la riostra de tensión, la fuerza en la riostra en compresión, en el nivel 2, tiene que ser igual a la sumatoria, la suma de ambas, ¿verdad? Tiene que ser igual a la sumatoria de la fuerza en tensión en la riostra en tensión, el nivel 1, más la fuerza en la riostra en compresión, el nivel 1.
Entonces, como este dado que cada una de estas será 1.4, tanto la fuerza en tensión como en compresión, entonces podemos sumar las dos, ¿verdad? 1.4 por 2, aquí está. Dicho cálculo entonces sería 1.4 más 1.4 es 2 por 1.4 y esto tiene que ser igual, de acuerdo a la ecuación 2, la del equilibrio en el nivel 1 igual a la sumatoria de la tensión en la riostra en tensión en el nivel 1 más la compresión, la fuerza de compresión en la riostra en compresión en el nivel 1. Entonces, vamos a suponer, fíjense, pues aquí hay que hacer una suposición. La suposición es de que la fuerza en tensión es la misma que la fuerza en compresión en el nivel 1, es decir, que la fuerza en tensión en la riostra en tensión del nivel 1 es igual a la fuerza en compresión en la riostra en compresión en el nivel 1. Esta es una suposición, ¿sí? Pero ¿qué es lo que implica esta suposición? Lo que implica en realidad es suponer que la elongación de las riostras en el nivel 1 en compresión, o sea, elongación negativa o el acortamiento de las riostras en compresión en el nivel 1 es igual al acortamiento de las riostras en el nivel 2. Y que esos valores también sean iguales, valores absolutos me refiero, al alargamiento de la riostra en tensión en el nivel 1 y al alargamiento de la riostra en tensión en el nivel 2. Eso es lo que realmente estamos implicando al decir que T1 es igual a C1. ¿Por qué? Bueno, por la gráfica. ¿Sí? Entonces, si habíamos dicho que 1 era el valor de la elongación en las riostras en tensión y 1 era el valor del acortamiento en las riostras en compresión, entonces estamos diciendo que los valores de las fuerzas de tensión y compresión en las riostras en tensión y compresión respectivamente es de 1.4 muy bien. Entonces eso es lo que realmente implica esta suposición. Entonces en realidad tendremos que 2 por 1.4 igual a qué? De hecho a 1.4 más 1.4, aquí está. Que es lo mismo que decir que todas están actuando a 1.4 de valor de fuerza. Es decir, parece tonto hacerlo, pero digamos que lo puse aquí solo para que quede redundantemente más claro, digamos. Ahora, en base a estos valores de tensión y compresión de 1.4, podemos obtener el delta C1 y el delta T1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto ya es hacer lo que ya les dije ahorita, pero de una manera formal. ¿Sí? Eso implica que la tensión es 1.4 en la riostra del primer nivel y la compresión en la riostra en tensión y la compresión en la riostra en compresión es de 1.4 también. Entonces solo les hice este diagrama en el que aquí tenemos la tensión. Bueno, entonces si este es el nivel de 1.4, entonces obviamente este es el nivel de delta del desplazamiento
de la elongación de la barra. Y si este es el nivel de compresión, el valor en la respuesta en compresión, entonces nos vamos aquí al valor que es 1.4 y este sería el valor de el acortamiento delta C1, o sea 1. Es decir, la conclusión es de que delta C1 y delta T1 son igual a 1, ambos. Ahora bien, ¿qué habíamos dicho que era igual? ¿A qué habíamos dicho que era igual delta 1? A delta C1 por la raíz de 2, ¿no? Es decir, delta T1, o sea, que también es lo mismo que decir, perdón, aquí me salí, que es lo mismo que decir delta T1 por la raíz de 2, es lo mismo que decir delta C1 por la raíz de 2, porque de todos modos delta C1 es igual a delta T1. Entonces, y ya habíamos encontrado también, perdón, además de que estas dos relaciones existían, esta entre delta C1 y delta 1 y esta entre delta T1 y delta 1. Entonces, en realidad, como delta C1 es 1 y delta T1 también, entonces delta 1, ¿verdad? Es igual a la raíz de 2, ¿no? Aquí es 1, aquí es 1, entonces delta 1 es la raíz de 2. Y de hecho, como ya sabemos que delta 2 era la raíz de 2 porque lo habíamos calculado de manera formal, ¿se recuerdan? Desde un principio lo habíamos calculado, ¿sí? Que delta 2 era igual a delta C2 por la raíz de 2 o delta T2 por la raíz de 2, o sea, y siendo delta C2 y delta T2 ambos igual a 1, que era nuestra suposición, entonces delta 2 es la raíz de 2. Y recién acabamos de llegar a la conclusión de que delta 1 también es igual a la raíz de 2. Entonces, el delta, que es igual a la suma de delta 1 más delta 2, es decir, el desplazamiento total, que es el que nos interesa últimamente, es igual a la raíz de 2 más la raíz de 2. Eso es igual a 2.83. Y ese sería el delta que estábamos buscando, el valor de el desplazamiento en el nivel superior, de hecho. Todo este. Entonces repetimos el procedimiento de hecho para la etapa B. Otra vez, solo que ahora vamos a asumir que delta C2 ya no es 1, sino que ahora es 2. Y lo mismo para delta T2. Es decir, el acortamiento en la barra en compresión y el alargamiento en la barra en tensión en el nivel 2 llega a un valor de 2 en la etapa B. Entonces, ¿qué pasa? Según nuestro modelo de comportamiento de las riostras. Bueno, delta T2 igual a 2 implica que aquí está nuestro esquema, ¿verdad? Aquí está 2, entonces eso implica un valor de carga axial de tensión de 1.4. Si ahora veamos qué pasa en la riostra en compresión. Bueno, si delta C2 es 2, entonces veamos, aquí está el valor de 2, eso implica un valor de C2 igual a 1.4 también. Entonces estos valores los dejamos ahí registrados.
Entonces T2 es 1.4, C2 es 1.4. B, el corte. Habíamos dicho que era la raíz de 2 partido 2 por la sumatoria de T2 y C2. Y eso nos va a dar, de hecho, la raíz de 2 partido 2 por 1.4 por 2. Eso nos va a dar la raíz de 2 por 1.4 y eso es, de hecho, 1.98. Entonces este sería nuestro valor de B, del corte aplicado, para que se dé ese estado de elongación y de acortamiento en las barras o en las riostras en tensión y compresión en el nivel 2 respectivamente. Ahora, si nos vamos a la ecuación 2, que habíamos dicho que la sumatoria de las fuerzas en las riostras en el nivel superior tiene que ser igual a la sumatoria de las riostras en el nivel inferior. T2 más C2 igual a T1 más C1. Ahora, si suponemos que T1 es igual a C1, ¿verdad? Otra vez estamos implicando que delta C1 es igual a delta C2 y delta T1 es igual a delta T2 y todas son iguales entre sí, por las razones que explicamos anteriormente. Entonces esta suposición la tenemos que hacer. Alguna suposición tenemos que hacer siempre cuando estemos haciendo análisis de este tipo, de análisis en el que estamos incorporando comportamiento inelástico. Entonces esta suposición es aceptable a la luz del experimento que estamos tratando de representar, en el que estamos aplicando carga monotónicamente, incrementando el valor de B, ¿sí? O por lo menos intentando, realmente incrementando los desplazamientos y viendo cuál tendría que ser el valor de B. Voy a corregir. Incrementando las elongaciones en los elementos, los componentes que resisten la carga lateral, es decir, las riostras. Viendo cómo eso se refleja en los desplazamientos de cada uno de los niveles. Y luego, ¿verdad?, viendo cuál tendría que ser el valor de las fuerzas aplicadas o las fuerzas que tendrían que estar ocurriendo internamente dentro de cada uno de los elementos y por equilibrio llegar a saber cuál es el valor de B que tendría que estar siendo aplicado para que ese patrón de desplazamientos se dé. Entonces empezamos a partir de los desplazamientos y nos vamos tal vez haciendo una ingeniería inversa, entre comillas, de la estática del problema. Entonces, si asumimos esto, que T1 es igual a C1, bueno, entonces implica todo esto que está acá. Y en ese caso, pues, T2 y C2 ambos son 1.4, entonces 2 por 1.4 es igual a, tendría que ser igual a T1 más C1. ¿Sí? Pero si T1 y C1 son iguales, digamos que hacemos que C1 sea igual a T1. Entonces aquí los podemos agrupar, ¿verdad? Esto sería 2T1, aquí lo hemos puesto. Entonces lo despejamos T1. O podemos decir, perdón, o podemos decir que T1 es igual a C1. Entonces C1 más C1 es 2C1, aquí está. Es como quieren verlo. Entonces en este caso, de todos modos, T1 y C1 van a ser igual a 2 por 1.4 dividido 2, eso es 1.4.
aquí está. Entonces, siendo así, si T1 es igual a 1.4 y estamos en la etapa B, entonces aquí estaría el valor de el desplazamiento, perdón, la elongación en la rostro en tensión, que de hecho sería aquí, ¿verdad? Igual a 2 aquí estaría el valor. Y C1 es 1.4, entonces aquí estaría. Y como estamos en la etapa B, aquí estaría. Delta C1 sería 2. Entonces, delta C1 igual a delta T2 igual a 2, lo que acabamos de decir. Eso implica que delta 1 es igual a 2 veces la raíz de 2, ¿verdad? Porque simplemente delta 1 es igual a la raíz de 2 por delta C1, o la raíz de 2 por delta T1. Aquí es delta T1 en realidad. Y como ya sabíamos desde el principio de esta etapa, al formular la etapa de que como delta C2 y delta T2 son igual a 2, eso implica que si delta 2 es igual a delta T2 por la raíz de 2, o delta 2 es igual a delta C2 por la raíz de 2, eso implica que delta 2 es igual a ¿qué? 2 por la raíz de 2, ¿no? Aquí está. Entonces, delta 1 es 2 por la raíz de 2. Aquí está, lo metemos aquí ya lo hemos puesto. Y delta 2 es 2 por la raíz de 2. Entonces 2 por la raíz de 2 más 2 por la raíz de 2 es 4 por la raíz de 2. Y si multiplicamos eso, aquí estaría, es 5,66. Ese sería el delta hasta la etapa B. Entonces observemos cómo el corte total sigue 1,98 para la etapa B, pero el desplazamiento del nivel superior ya llegó a 5,66. Eso es lo que está implicando el fenómeno que estamos representando. Si nos vamos a la etapa C, una etapa C en la que delta C2 fuera igual a delta T2 y eso fuera igual a 3, eso implicaría que delta 2 fuera ¿qué? La raíz de 2 por delta T2 o delta C2, o sea 3, o sea que delta 2 es 3 por la raíz de 2. Va. Si delta T2 es 3, aquí lo hemos puesto, ¿eso qué implica? Aquí está 1, aquí está 2 y aquí está 3. Va. Entonces aquí lo hemos colocado. De todos modos implica que la fuerza de tensión en la rostra en tensión en el nivel 2 es 1.4. Ahora, si delta C2 es 3, que es lo que hemos colocado aquí, entonces si delta C2 es 3,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí estaría el valor de 3, que de hecho se encuentra un valor intermedio entre 2 y 4. Es decir, 0.7. Dado de que hay una variación lineal entre delta C2 igual a 2 y delta C2 igual a 4. De aquí para acá, ¿sí? Una variación lineal, aquí se ve, ¿no? Entonces, cuando es 2, delta C2 es 1.4 y cuando es 4 es 0, de hecho. Entonces, a la mitad estaríamos entre 2 y 4, sería 3, que es justamente el valor de delta C2. Y por lo tanto es la mitad de 1.4, o sea, 0.7. Es decir, C2 entonces sería, aquí está la conclusión a la que llegamos, que del C2 es 0.7. Ese sería el valor de la fuerza en la resta en compresión en el nivel 2. Si nos vamos a la ecuación 1, teníamos esta relación de equilibrio. B es igual a la raíz de 2 partido 2 más por C2 más T2. Entonces, C2 nos dio 0.7, aquí está. Y T2 siempre es 1.4. Entonces, si sumamos 0.7 y 1.4 lo multiplicamos por la raíz de 2 partido 2, eso nos va a dar 1.48. Ese es el valor de B, del corte aplicado, 1.48 para este caso. Ahora, si nos vamos a la riostra del nivel inferior y asumimos y le aplicamos las elongaciones delta C1 y delta T1 igual a 3, ¿qué implica? Bueno, que delta 1 es igual a 3 por la raíz de 2, o sea, delta C1 por la raíz de 2 o delta T1 por la raíz de 2. El delta 1 igual a 3 por la raíz de 2. Entonces, esta suposición en realidad implica todo esto, que delta C1 es igual a delta C2 y delta T1 es igual a delta T2 y todas son iguales entre sí. Entonces, en este caso, delta, como ya sabemos que es igual a delta 1 más delta 2, delta 1 va a ser igual a ¿qué? Ya habíamos dicho que es 3 por la raíz de 2. O sea, delta 1 es, de hecho, lo mismo. Delta 1 es, y delta 2 son 3 por la raíz de 2. Y por lo tanto, tenemos que es delta en total es igual a 2 veces 3 por la raíz de 2, o sea, 6 por la raíz de 2. Y eso es 8.49. Ese sería el delta. Entonces, estábamos asumiendo los mismos niveles de elongación en cada etapa para cada uno de los miembros del nivel superior y del nivel inferior. Si nos vamos a una etapa D, ahora fíjense bien, aquí hay un comentario importante. ¿Qué supusimos? Bueno, esto, que delta C1 es igual a delta T1 y es igual a 3, que de hecho es lo mismo que hemos venido calculando en los últimos pasos, que ya vimos que se repite, ¿sí? Entonces por eso ya lo hicimos directamente, sin hacer tanto cálculo, vimos que esa era la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Dijimos, bueno, en esta etapa dijimos que T1 es diferente que, de hecho es diferente que C1. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya estamos en la parte del acortamiento de la riostra en compresión, en la que ya empezó a decaer la fuerza que puede tomar.
la barra. Ya no es 1.4 cuando su elongación era 2 o era 1. Ahora es 0.7. Entonces, ¿qué decimos? Que de hecho es diferente que C2 es 0.7, ¿verdad? Y T2 nos dio que era lo mismo, 1.4, ¿no? Entonces, por eso les puse aquí que pusimos aquí que T1 es diferente de C1, ¿verdad? Porque ese mismo fenómeno se va a repetir en el nivel inferior. Aquí lo hicimos para el nivel superior, de hecho. O sea, todo esto es para el nivel superior, pero eso mismo se repite para el nivel inferior. Entonces, T1 es diferente de C1 de la misma manera en que T2 es diferente de C2. Pero las T son iguales entre sí y las C son iguales entre sí entre ambos niveles. ¿Sí? Porque las riostras de ambos niveles son del mismo modelo de comportamiento de la riostra, es decir, del modelo A. Si tuviéramos un modelo diferente de comportamiento para las riostras, entonces esto podría ser que no se diera. Entonces, como son del mismo modelo de comportamiento, ¿cuál modelo de comportamiento? Bueno, ¿verdad? Que dijimos, el modelo de comportamiento A. Entonces es que se da de esta manera. Por eso es que tenemos esa igualdad entre las fuerzas de tensión en las riostras de tensión, el nivel 1 y el nivel 2, y las fuerzas de compresión en las riostras, entre las riostras del nivel superior e inferior. Pero las fuerzas de tensión y de compresión en sí mismas no son iguales entre sí, son diferentes, debido a esto, que ya estamos en la etapa en que la elongación negativa o acortamiento de las barras sometidas a compresión ya ha degenerado en un cierto fenómeno de inestabilidad, y por lo tanto ya no pueden tomar tanta carga. Ahora, si nos vamos a una etapa D, en que delta C2 es igual a delta T2 y eso es igual a 4, eso implica que delta 2, que es igual a la raíz de 2 por delta C2, que es 4, o delta T2, que también es 4, es decir, delta 2 igual a 4 por la raíz de 2, sería nuestro resultado. Ahora, ¿qué es lo que implica en realidad? Si delta T2 es 4, aquí estaría el valor de delta T2, entonces implica un valor de T2 igual a 1.4, eso sería el valor de la fuerza de tensión en la riostra del nivel superior. Ahora, ¿qué implica delta C2 igual a 4? Bueno, aquí está el valor de 4 para delta C2 igual a 4. Entonces eso implica que C tiene que ser 0. Aquí está, ¿ven? La fuerza compresiva es 0. Ya no puede tomar fuerza en compresión. Ya se ha pandeado, de hecho. Esa riostra en compresión está pandeada. Ya no puede tomar más carga. La fuerza compresiva es 0 en las riostras del nivel superior. A partir de 1, la ecuación de equilibrio, que decía que la raíz de 2 por partido 2 por la sumatoria de la fuerza en tensión en la riostra en tensión al nivel 2 más la fuerza en compresión en la riostra en compresión al nivel 2 tiene que ser igual al corte aplicado a ese marco. Entonces, raíz de 2 partido 2 por 1.4 más 0, eso nos va a dar
de hecho, punto 99. Entonces, ese sería nuestro corte para el punto D, la etapa D. Ahora bien, si delta C1 es igual a delta T1 y es igual a 4, y esta sería una suposición, ¿verdad? Es decir, que estamos haciendo y eso implica que de hecho delta C1 también sería igual a delta C2 y delta T1 también sería igual a delta T2. Entonces, delta 1, o sea, el desplazamiento del nivel 1 es igual a la raíz de 2 por delta C1 o delta T1, es decir, 4. Es decir, que delta 1 es 4 por la raíz de 2. Ahora bien, delta es igual a delta 1 más delta 2. Entonces, si delta 1 es 4 por la raíz de 2, que recién lo hemos encontrado, y delta 2 es también 4 por la raíz de 2, es decir, tenemos que delta es igual a 8 por la raíz de 2 y es igual a 1131. Ahora, ¿qué es lo que implica en realidad esto en esta etapa? Que delta C1 sea igual a delta T1 igual a 4. En esta etapa lo que implica siempre es que T1 tiene que ser distinto de C1, pero T1 y T2 son iguales y C1 y C2 son iguales entre sí. Es decir, las fuerzas de compresión son diferentes a las fuerzas de tensión en las riostras en compresión y en tensión respectivamente. Pero las fuerzas de tensión en las riostras en tensión en ambos niveles son iguales. Porque las riostras de ambos niveles son del modelo A del material, no del material del componente, a nivel de componente. Esa es la razón, repito, porque las riostras tienen el mismo modelo de comportamiento para los componentes que resisten la carga lateral, es decir, las riostras. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todos estos valores que tenemos en celeste, ¿verdad? A, B igual a 1.98 para la etapa A, delta igual a 2.83 para la etapa A. Eso sería un punto. B igual a 1.98 para la etapa B, delta igual a 5.66 para la etapa B. Eso sería otro punto. B igual a 1.48 para la etapa C, delta igual a 8.49 para la etapa C. B igual a 0.99 para la etapa D, delta igual a 11.31 para la etapa D. O sea, observemos, todos estos puntos son fuerza cortante versus ¿qué? Desplazamiento en el nivel superior. ¿Esto qué es? Bueno, es una curva de capacidad, de hecho. Entonces, queremos ver qué pasa con esta gráfica. Ya al graficar, ¿qué es lo que ocurre con estos puntos? A, B, C, D. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, tenemos que graficar esos puntos y aquí está la gráfica. Etapa A. Bueno, como siempre empezamos desde un valor de corte aplicado de 0 y por lo tanto un delta 0. Estaría este punto. Luego nos vamos al punto A, en el que el corte aplicado es 1.98. Está. Y el desplazamiento de 2.83 del nivel superior. El punto B sigue siendo 1.98. Aquí está. Punto B. Pero la elongación ha aumentado a 5.66. Aquí está. Ok,
¿Qué pasa con el punto C? Bueno, ya disminuyó de hecho. Ok, a un nivel de 1.48. Pero lo que aumentó fue la elongación a 8.49. Aquí está. Y finalmente la etapa D, en la que ya se produjo el pandeo de las riostras en compresión. El corte aplicado es de 0.99 y el desplazamiento es 11.31. Aquí está, este 11.31 y aquí está 0.99. Entonces, esta sería una curva de capacidad, de hecho, la que hemos dibujado, una curva de capacidad, en donde hemos graficado que cortante contra desplazamiento en el nivel cortante en las ordenadas y delta, o sea, desplazamiento en el nivel superior en las abscisas. Entonces, ¿qué pasa? Esto de hecho lo podremos transformar de una curva de capacidad a un espectro de capacidad. Y ya luego graficarlo ahí sí que en una misma gráfica, valga la redundancia, con el espectro de demanda en formato ADRS, ¿verdad? Es decir, tenemos que nuestra curva de capacidad y pasamos a espectro de capacidad, donde vamos a tener que SA versus SD. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos la curva de demanda SA contra T, la pasamos a formato ADRS vamos a hacerlo un poco más grande esto. Sería SA contra T, lo pasamos a formato ADRS, es decir, SA contra SD. Y luego lo que hacemos es de que ya cuando tenemos la demanda en formato ADRS, y tenemos ya el espectro de capacidad, por supuesto, en formato ADRS, entonces ya los colocamos en la misma gráfica. Y podemos hacer un análisis de pushover. Y uno de los métodos que se pueden utilizar, de hecho, del que estamos hablando, es de la metodología de ATC40. Aunque en un video próximo vamos a ver cuáles son las debilidades de esta metodología de ATC40 y cuál es la manera más moderna, más acercada al estado del arte de hacer el análisis de pushover según las investigaciones recientes en centros desarrolladas esas técnicas en centros de investigación prestigiosos. Ya lo platicaremos en un video posterior. Pero lo importante es de este ejemplo en particular es de que nos da una noción de cómo es que se trabaja, de cuál es la lógica del análisis, el análisis de capacidad, del análisis de utilizar la curva de capacidad generada a través de un análisis monotónico, no lineal monotónico,
y de cómo son los desplazamientos realmente los que mandan, los que nos determinan el nivel de fuerza en cada uno de los elementos. Y ese nivel de fuerza en cada uno de los elementos por una relación de equilibrio, podemos utilizar la relación de equilibrio para encontrar cuál es la fuerza que puede estar siendo aplicada a la estructura global. Es decir, empezamos con desplazamientos a nivel de componente. Entonces empezamos con desplazamientos o elongaciones más bien. A nivel de componente. Por compatibilidad, entonces ya podemos encontrar desplazamientos. Entre niveles. Y los desplazamientos o elongaciones a nivel de componente, al utilizar las curvas o relaciones de fuerza versus elongación a nivel de componente, con esto lo tenemos, con estas dos informaciones, con estos dos grupos de información en conjuntos podríamos sacar que fuerza en componentes, fuerza en componentes. Ahora, equilibrio, las relaciones de equilibrio, ¿verdad? Al meter esta información a las relaciones de equilibrio, entonces ahí es donde podemos encontrar finalmente el corte total aplicado, que fue de hecho lo que graficamos en este eje. ¿Y qué graficamos en este eje? En el eje horizontal. Esto. O sea, alguna variable relacionada con esto. Con los desplazamientos entre niveles, últimamente podemos encontrar el delta, que era el desplazamiento en nivel superior. Y aquí va el delta. Entonces B contra delta es curva de capacidad. Lo pasamos a formato ADRS como dijimos. Y ya tenemos el espectro de capacidad. Lo metemos aquí en el espectro de demanda reducido. De demanda en formato ADRS, perdón. Y ya podemos hacer un análisis según el TC40 de pushover, por ejemplo. Bien, esta sería una manera de hacer un análisis aproximado utilizando cálculos manuales de cómo construir, ¿verdad? Para cómo construir una curva de capacidad para un marco ariostrado. En la tarea lo que vamos a pedirles es que hagan este mismo ejemplo, solo que con diferentes modelos de comportamiento para las rostras del nivel superior y del nivel inferior. Ok, gracias.